El sol vespertino proyectaba largas sombras a través de las elegantes ventanas de la Petite Bistro, donde la suave música de jazz se mezclaba con el delicado tintineo de la porcelana fina y las copas de cristal. Lynn acababa de comenzar su turno de noche, ajustándose el impecable delantal negro mientras observaba a la multitud habitual de clientes bien vestidos que entraban por las ornamentadas puertas de entrada. Este no era un simple restaurante francés de lujo, sino un lugar donde la música de piano en vivo llenaba el aire cada noche, donde ejecutivos adinerados cerraban tratos millonarios con filetes perfectamente cocinados y donde Lynn había aprendido a sonreír incluso en las situaciones más difíciles. Llevaba trabajando allí 8 meses, aunque ninguno de sus compañeros conocía la historia completa de cómo había acabado sirviendo mesas en Leti Bistro. En su casillero, cuidadosamente guardados en una carpeta de cuero desgastada, había 2 maestrías de Julia y prestigiosos premios que parecían pertenecer a otra vida. Lynn recordaba las ovaciones de los periódicos que elogiaban su extraordinario talento y profunda sensibilidad musical. Pero la vida tenía otros planes, como suele ocurrir. La mesa 7 necesita más. Agua llamó a Rob, su compañero de servicio, mientras pasaba corriendo con una bandeja llena de aperitivos. Lynn asintió rápidamente. Llenando una imagen de cristal, se movió por el restaurante con gracia practicada, zigzagueando entre las mesas mientras mantenía una postura perfecta, un hábito de sus días de artista que no podía quitarse de encima. El aroma característico del restaurante a pan recién horneado y hierbas le recordaba la escuela de música que soñaba con abrir. Cada propina que ganaba iba a una cuenta de ahorros especial que crecía lentamente hacia ese objetivo, pero por ahora, las facturas médicas de su madre eran prioridad después del derrame cerebral que sufrió su madre el año pasado. Lynn había puesto su carrera musical en pausa sin dudarlo. La familia es lo primero. Eso es lo que su madre siempre le había enseñado. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó la señora Thompson, una de sus clientas habituales mientras Lynn rellenaba su botella de agua. La anciana siempre solicitaba la sección de Lynn y dejaba generosas propinas. A menudo compartía historias sobre sus propios hijos que rara vez la visitaban. Ella está progresando. Lynn respondió cálidamente. Su genuino agradecimiento se reflejaba en su sonrisa. Logró subir las escaleras sola ayer. Estas pequeñas conversaciones la mantenían en marcha, recordatorios de que incluso en este rol temporal, establecía conexiones genuinas entre servir los platos. Lynn a veces se sorprendía a sí misma tocando mentalmente junto al pianista del restaurante. Sus dedos se movían ligeramente al recordar la sensación de las teclas de marfil bajo ellas. La multitud de la noche comenzaba a congregarse y Lynn podía ver al anfitrión sentando a más personas. El piano del restaurante, el señor Lee, estaba preparando su actuación nocturna, arreglando su música de Scheep con cuidadosa precisión. Tenía más de 70 años, pero tocaba con el entusiasmo de alguien de la mitad de su edad. A veces, durante las tardes tranquilas, dejaba que Lynn practicara con el piano pequeño Grant. Reconocía a un compañero músico. Soul. Bajo su uniforme de camarera, una gran fiesta se acercaba. Katie y otro grupo la advertían mientras pasaba apresuradamente junto a un pez gordo. Un agente inmobiliario y sus amigos. Cuidado. He oído que es un auténtico desastre. Lynn se enderezó la etiqueta con su nombre y respiró hondo. Ya había tratado con clientes difíciles antes. Después de todo, actuar de forma independiente frente a miles de personas no era tan diferente de atender a clientes exigentes. Ambos requerían paciencia, habilidad y capacidad para mantener la compostura. Bajo presión, las puertas de la cocina se abrieron. Abierto, liberando deliciosos aromas de ajo y mantequilla. La voz del chef Pierre resonaba dando órdenes con su distintivo acento francoamericano. A Lynn le encantaba cómo la cocina funcionaba como una orquesta, cada persona desempeñando su papel, creando algo hermoso juntos mientras ella colocaba cubiertos nuevos en una mesa recién despejada. Lynn vislumbró su reflejo en las ventanas pulidas. Vio ambas versiones de sí misma, la música consumada y la hija dedicada que priorizaba a su familia.
Ningún rol disminuía al otro. Simplemente había diferentes movimientos en la sinfonía de su vida. El sol se había puesto por completo y las lámparas de araña de cristal del restaurante proyectaban un cálido e íntimo resplandor en el comedor. Otra noche ajetreada se estaba desarrollando y Lynn no tenía idea de que en tan solo unas horas sus dos mundos colisionarían de una manera inesperada que lo cambiaría todo. A través de las ventanas delanteras podía ver varios autos de lujo llegando a la estación Valley. La gran fiesta que Katie había mencionado estaba llegando. Lynn cuadró los hombros y se recordó a sí misma que cada papel merecía ser interpretado con dignidad, ya sea en un escenario de concierto o en el comedor de un restaurante. Lo que no sabía era que esa noche en particular no solo pondría a prueba su paciencia y profesionalismo, sino que, en última instancia, le brindaría la oportunidad de demostrar que el verdadero talento y la gracia pueden brillar en los momentos más inesperados. Las puertas del Petit Bistro se abrieron precisamente a las 7:30 de la tarde, dejando entrar una ráfaga de aire fresco de la tarde junto con un grupo que inmediatamente llamó la atención. Encabezando el grupo estaba un hombre alto. Un hombre con un traje color carbón impecablemente confeccionado que probablemente costaba más que la renta mensual de Lynn. Sus zapatos perfectamente lustrados resonaban contra el suelo de madera mientras entraba como si fuera el dueño del lugar. Pedí específicamente la mesa de la esquina junto a la ventana, anunció en voz alta, antes de que el anfitrión pudiera saludarlo. Su voz se extendió por todo el restaurante, haciendo que varios comensales levantaran la vista de sus comidas. El anfitrión, un joven llamado Tony, que había empezado la semana pasada, se tocó torpemente su reserva. Le pido disculpas, señor, pero esa mesa está ocupada por alguien. ¿Tiene alguna idea de quién soy? El hombre lo interrumpió, ajustándose los puños dorados con un estilo experto. Soy el señor Brooks y soy dueño de la mitad de los edificios del distrito financiero de esta ciudad. Esa mesa ha sido mi lugar habitual durante años. Detrás de él, su grupo de 6 asociados igual de bien vestidos se movió incómodo. Una mujer con un vestido rojo le tocó el brazo suavemente, como si intentara calmarlo, pero él la ignoró. Lynn observaba desde cerca mientras fingía preparar las copas de vino. Su corazón se conmovió por Tony, cuyo rostro se había puesto rojo como un tomate. El gerente del restaurante apareció rápidamente e intervino con suavidad. Señor Brooks, bienvenido de nuevo. Tendremos su mesa preferida lista en unos momentos. Quizás usted y sus invitados disfruten de champán de cortesía en nuestro bar mientras esperan. El señor Brooks hizo un gesto de mostrarle a su esposa un reloj que brillaba bajo las luces de la lámpara. 5 minutos, declaró, ni un segundo más. La sección de Lynn incluía la zona del bar, lo que significaba que le serviría. Respirando hondo, se acercó con su sonrisa más profesional. Buenas noches. Soy Lynn y esta noche los atenderé. ¿Puedo empezar con nuestro champán de la casa? El señor Brooks apenas miró su champán de la casa. ¿Parezco alguien que bebe algo de la casa? Se volvió hacia su acompañante con una sonrisa burlona. Tráiganos una botella de cristal. Al menos 2,000 pesos la botella, nada menos. Excelente elección. El señor Lynn respondió manteniendo la compostura. ¿Le gustaría ver también nuestra carta de vinos para la cena? Finalmente la miró fijamente. Entrecerró los ojos. ¿Y qué sabe usted exactamente de buen vino? Lo próximo que me dirás es que eres un sommelier. Sus amigos rieron obedientemente ante su sarcasmo. Lynn había tomado varios cursos de apreciación del vino durante su tiempo en Juilliard. Muchos músicos clásicos lo hacían, dada la frecuencia con la que asistían a eventos de lujo. Pero ella simplemente sonrió y dijo que nuestro cliente estaría encantado de ayudarte con tu selección cuando estés listo. Mientras se alejaba para buscar el champán, podía oír al señor Brooks contándoles a sus compañeros sobre una compra reciente de un yate. Los demás clientes en la barra se habían quedado callados, algunos lanzándole miradas compasivas. Cuando su mesa estuvo lista, el grupo se movió de la barra dejando sus copas de champán desordenadas mientras Lynn las retiraba.
Se dio cuenta de que el señor Brooks no había dejado propina, aunque no esperaba una. Algunos tallos tenían manchas de dedos por todas partes, como si los hubieran manipulado deliberadamente para crear trabajo extra durante toda la noche. El señor Brock parecía decidido a criticar todo. El pan no estaba lo suficientemente caliente. La mantequilla estaba demasiado fría. La iluminación era demasiado brillante. Con cada queja, su voz se hacía más fuerte, como si quisiera que todos en el restaurante fueran testigos de su importancia. ¿Llama a esto un vino de verdad? Se burló cuando Lynn le sirvió la primera botella de vino. ¿No te enseñan nada en la escuela de camareras? Sus compañeros rieron disimuladamente, aunque Lynn notó que algunos parecían avergonzados. Se ajustó la pata, recordando ligeramente las palabras de su antigua profesora de piano sobre Grace Ander Prescher. Disculpe, señor, ¿esto le gusta más? Supongo que tendrá que conformarse. Suspiró dramáticamente, aunque empiezo a preguntarme sobre los estándares de este establecimiento. En mis restaurantes solo contratamos a gente que entiende la verdadera calidad. Lynn continuó con el servicio en la otra mesa con especial atención, agradecida por los clientes habituales que le sonreían alentadoramente. La señora golpeaba su mesa. Ella la miró y negó con la cabeza en señal de desaprobación ante el comportamiento del señor Brooks. La noche estaba lejos de terminar. Lynn sentía un dolor de cabeza por tensión creciendo tras sus ojos, pero se aferró a su dignidad, recordando todas las veces que interpretó piezas difíciles en el escenario. Esta era solo otra actuación, otro desafío que superar. Grace. Lo que no sabía era que el peor comportamiento del señor Brooks estaba por llegar y que la noche daría un giro inesperado que dejaría a todos en el restaurante sin palabras, incluido el hombre arrogante que se creía dueño del mundo. La noche en la Ati Bistro estaba en pleno apogeo cuando el teléfono del gerente vibró con un mensaje inesperado. El señor Lee, su pianista habitual, que llevaba más de 15 años tocando en el restaurante, no se sentía bien. Se disculpó efusivamente, pero dijo que no podía hacerlo. Sus manos temblaban demasiado para seguir el ritmo. No podría haber sido peor. El comedor estaba lleno y la suave música de piano que solía. El aire estaba notablemente ausente. Los clientes habituales no dejaban de mirar el banco vacío del piano. Las conversaciones se veían interrumpidas por silencios incómodos donde deberían haber estado las notas musicales en la mesa del señor Brooks. La situación se ponía cada vez más tensa. Ya había devuelto los filetes perfectamente cocinados, alegando que no estaban preparados a su gusto. El personal de cocina hacía todo lo posible, pero sus quejas parecían interminables. El chef Pierre, normalmente tranquilo y sereno, empezaba a mostrar signos de estrés. Su rostro sonreía mientras preparaba un tercer plato. Primero nos dan una camarera que no entiende el servicio correcto, anunció el señor Brooks en voz alta a su mesa sin molestarse en bajar la voz cuando Lynn pasó con una bandeja de postres para otra mesa y ahora ni siquiera tenemos el entretenimiento del que supuestamente se enorgullece este lugar. Lynn colocó cuidadosamente sus postres, asegurándose de que cada plato estuviera perfectamente colocado. Sentía que sus manos querían temblar, pero las mantuvo firmes como solía hacer antes. Actuaciones importantes. Una pareja en la mesa de al lado le dedicó una sonrisa comprensiva. Han estado. Tras observar el comportamiento del señor Brooks toda la noche con creciente desaprobación, el gerente del restaurante se acercó a la mesa del señor Brooks con expresión de disculpa. Señor, lamento profundamente que nuestro pianista no se encuentre bien esta noche. Con gusto les ofreceremos postres de cortesía para compensar cualquier decepción. El señor Brooks se reclinó en su silla, ajustándose la costosa corbata con una mano. Creen que vine por un pastel gratis, señaló alrededor de la sala con su copa de vino, casi derramando el líquido rojo. He traído a clientes importantes esta noche, prometiéndoles una experiencia completa. ¿Tienen idea de cómo me hace quedar esto? Su voz se había elevado aún más y ahora casi todos los comensales del restaurante observaban la escena.
Uno de sus acompañantes, un hombre tranquilo con gafas que no había dicho mucho en toda la noche, pareció hundirse aún más en su silla. Quizás el señor Brooks continuó de pie en toda su altura. Debería mostrarles a todos cómo es el entretenimiento real. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por la pantalla. Tengo músicos en marcación rápida que avergonzarían a un pianista habitual. Artistas de verdad, no algunos. Lynn, una aficionada local que recogía los platos de una mesa cercana, sabía que el señor Lee no era nada aficionado. Había tocado en County Hall varias veces durante su mejor momento, pero ella guardó silencio. Continuando su trabajo con una deficiencia de práctica, de hecho, el señor Brooks declaró, con una voz que destilaba condescendencia: apuesto a que cualquiera en esta sala podría hacerlo mejor que cualquier entretenimiento de segunda clase que usted suele ofrecer. Oye, chasqueó los dedos hacia Lynn, que seguía recogiendo las mesas. Ahí puedes tocar algo. Además de la radio, algunos gasts resonaron por el comedor ante su rudeza. La señora Thompson, que seguía en su mesa, parecía lista para decir algo, pero Lynn la miró y negó levemente con la cabeza. Aún no es el momento. El gerente dio un paso al frente de nuevo. Su rostro era una mezcla de vergüenza y preocupación. Señor Brooks, por favor, entendemos su decepción. ¿Pero qué? Señor Brooks, interrumpa. Está cobrando el precio completo por la mitad de la experiencia. Me encantaría ver a alguien de su clase de servicio ofrecer un entretenimiento adecuado. Prácticamente escupió las palabras: incluso lo haré interesante. $10,000 a cualquier camarero. ¿Quién puede tocar algo más complicado que palillos en ese piano? Sus compañeros se removieron incómodos en sus asientos. La mujer del vestido rojo que había intentado calmarlo antes ahora miraba fijamente su plato. El hombre tranquilo con gafas había sacado su propio teléfono, presumiblemente intentando desaparecer en él. En la cocina, Lynn podía oír el tintineo de los platos mientras el personal intentaba continuar con su trabajo a pesar de la tensión. El chef Pierre murmuraba en francés, probablemente contando hasta 10, como solía hacer cuando estaba estresado. Los demás camareros se habían reunido cerca de las puertas de la cocina observando con una mezcla de ira e impotencia. Lynn sintió que algo cambiaba en su interior mientras colocaba el último plato sucio en su bandeja. Pensó en su madre, que siempre le decía que la verdadera fuerza no consistía en presumir ni en menospreciar a los demás, sino en saber cuándo defender lo correcto. Pensó en todos sus años de entrenamiento, las incontables horas de práctica, la alegría de la música que había formado parte de su vida durante tanto tiempo. El restaurante se había vuelto inquietantemente silencioso, incluso el ruido habitual de la cocina parecía apagado, como si todo el lugar contuviera la respiración. El señor Brooks se puso de pie. Había una sonrisa de suficiencia en su rostro, claramente creyendo que había dejado en claro su punto sobre la insuficiencia de la comida. No tenía ni idea de que su desafío estaba a punto de cambiar toda la noche de maneras que nunca podría haber anticipado. El tiempo pareció ralentizarse en un pequeño bistro mientras el desafío del señor Brooks flotaba en el aire. Lynn estaba de pie junto a las puertas de la cocina, con la mano apoyada en el liso marco de madera, sintiendo el peso de todas las miradas en el restaurante. El comedor se había quedado tan silencioso que podía oír el suave zumbido del aire acondicionado. Su mente se desvió hacia el pequeño apartamento, donde estaba su madre, probablemente sentada en su sillón favorito haciendo sus ejercicios vespertinos de fisioterapia. Hablaron justo esa mañana sobre la dignidad, sobre cómo no era algo que otros pudieran quitarte, sino algo que debías elegir mantener. ¿Qué ocurre? La voz del señor Brooks interrumpió sus pensamientos. Él seguía de pie, su costoso traje reflejaba la luz de las lámparas. Demasiado asustado para aceptar mi reto. Eso creía. Se giró hacia sus compañeros con una sonrisa triunfante. ¿Ven a qué me refiero? Sobre la calidad de la salud en estos días. Lynn podía oír al chef Pierre murmurando en voz baja. Tony, el joven anfitrión,
Agarraba su libro de reservas con tanta fuerza que su nudillo se había vuelto blanco. Otra camarera, Beth, que había sido amable con Lynn desde su primer día, parecía lista para lanzarle su bandeja a la cabeza del señor Brooks. Lynn pensó en su rutina matutina, en cómo se levantaba temprano para ayudar a su madre con el desayuno antes de ir al restaurante, en cómo practicaba piano en un pequeño teclado electrónico durante sus pausas de almuerzo, en cómo sus dedos nunca olvidaban la sensación de las teclas a pesar de meses de ausencia de la vida normal. Actuación. Recordó su último concierto en Juilliard. El prestigio de Atión. Las flores. Los críticos que la llamaban una estrella emergente en el mundo de la música clásica. Pero, más importante aún, recordó lo que su madre había dicho: la música nocturna no se trata de demostrar nada a nadie, se trata de compartir algo hermoso con el mundo. El gerente del restaurante intentaba salvar la situación ofreciendo a la mesa del señor Brooks una botella de cortesía de su mejor vino, pero el señor Brooks no había terminado. Sacó su billetera e hizo un gesto de contar billetes nuevos de 100 pesos. «Déjenme hacerlo más interesante», anunció su voz, que resonó por todo el restaurante. $115,000 a cualquier camarero que pueda tocar algo que merezca mi tiempo. Vamos, seguro que alguno de ustedes tiene algún talento oculto. Rió, y algunos de sus compañeros se unieron nerviosos. La señora Thompson, aún en su mesa, volvió a captar la mirada de Lee. Esta vez su mirada no era solo comprensiva, sino alentadora. Le dio a Lynn un pequeño gesto de admiración como si quisiera decirle: «Muéstrale lo que puedes hacer». Lynn sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo de su delantal. Probablemente un mensaje. De su madre, que le enviaba su habitual mensaje de ánimo por la noche. Su madre siempre parecía saber exactamente cuándo necesitaba apoyo. Incluso a kilómetros de distancia, pensó en todas las razones por las que había mantenido en secreto su pasado musical. El deseo de evitar la atención. El enfoque en ahorrar dinero para el tratamiento de su madre. La simple dignidad de hacer un trabajo honesto. Sin explicaciones ni excusas, pero tal vez había algo más importante que permanecer en las sombras. Un recuerdo afloró. Las palabras de su madre de años atrás, cuando Lynn estaba nerviosa antes de una competición importante. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente mostrar quién eres realmente. Los demás seguíamos observando sus rostros, una mezcla de ira e impotencia ante el comportamiento del señor Brooks. Lynn había visto a algunos quedarse hasta tarde para ayudar a otros a terminar sus turnos. Compartir consejos cuando alguien tenía dificultades. Cubrirse mutuamente. Cuando surgían emergencias familiares, no eran solo colegas. Eran buenas personas que merecían algo mejor que ser menospreciadas. Las manos de Lynn, que habían servido innumerables platos durante los últimos meses, de repente ansiaban tocar las teclas del piano. Pensó en el señor Lee, el pianista habitual que siempre la había tratado. Ella, con respeto, quien había reconocido algo en ella, aunque nunca le había contado sobre sus antecedentes. El hermoso piano de cola permanecía silencioso en un rincón. Su superficie pulida reflejaba las cálidas luces del restaurante. Era un instrumento magnífico. Lynn lo había admirado en secreto todos los días desde que empezó a trabajar allí. Conocía su tacto, pues lo había practicado en las tardes tranquilas, cuando el señor Lee se hacía a un lado generosamente. El señor Brooks seguía de pie, sonriendo con suficiencia, aún seguro de su superioridad. Su desafío no era realmente sobre música, sino sobre poder, sobre poner a las personas en su lugar, sobre reforzar los muros que había construido entre él y aquellos que consideraba inferiores. Lynn respiró hondo al recordar todas las actuaciones que había dado, todas las horas de práctica, todos los momentos de duda y triunfo. Pensó en el coraje de su madre al enfrentar su enfermedad, en la dignidad de cada persona en este restaurante que trabajaba duro para crear hermosas experiencias para los demás. Lentamente, deliberadamente, se desató el delantal. El simple acto se sintió trascendental, como cruzar una puerta que no se podía volver a cerrar.
Dobló el delantal con cuidado, como su madre. Le había enseñado a doblar todo y lo había dejado en una gasolinera cercana. El restaurante contuvo la respiración colectiva, presintiendo que algo estaba a punto de suceder. Incluso la expresión engreída del señor Brooks se desvaneció ligeramente al observar sus movimientos. Lynn había tomado su decisión. No se trataba del dinero ni de demostrarle nada a un cliente grosero. Se trataba de música, de la verdad, de defenderse no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido despedidos. Deo subestimada, dio un paso hacia el piano y luego otro. Era hora de demostrar que la verdadera clase no tenía nada que ver con la riqueza o el estatus, sino con cómo tratas a los demás. El camino hacia el piano se sentía como cruzar un océano. Lynn podía sentir cada paso, oír cada suave pisada sobre el suelo de madera. El comedor se había sumido en un silencio absoluto. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar, mirando a través de las puertas de cristal para ver lo que estaba a punto de suceder. La sonrisa del señor Brooks se ensanchó al acercarse al piano. Bueno, dibujó miradas como si alguien quisiera ganarse una propina extra. Algunos de sus compañeros se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie habló. Lynn no respondió. En cambio, levantó suavemente la brillante tapa negra del piano, revelando las impecables teclas que había debajo. Ajustó el banco con el movimiento experto de alguien que había hecho esto innumerables veces antes. El movimiento familiar le trajo un torrente de recuerdos. Agujeros de concierto, años de dedicación. Se sentó, tomándose un momento para centrarse. El banco del piano se sentía como su hogar. Sus dedos se cernían sobre el teclas mientras cerraba los ojos brevemente recordando las palabras de su madre de tantas actuaciones. Solo respira y deja que la música hable sin anunciarse ni florecer. Lynn comenzó a tocar las notas iniciales del concierto para piano número 1 de Rachmaninoff para llenar el restaurante. Suave al principio como gotas de lluvia. Antes de una tormenta, sus dedos se movieron con certeza, encontrando cada tecla sin dudar. El suave comienzo se construyó lentamente, creciendo en complejidad y poder. La expresión de suficiencia del señor Brooks se congeló en su rostro. Esto no eran palillos chinos ni una simple melodía. Esta era una de las piezas más desafiantes del repertorio clásico y Lynn la tocaba como si hubiera nacido para hacer precisamente eso. La música crecía llenando cada rincón del restaurante. Los comensales se sentaron. Sus copas de vino Fourques permanecieron intactas. Las conversaciones murieron a mitad de frase. La pieza era conocida por su dificultad técnica, pero en las manos de Lynn se convirtió en algo más. Una historia de pasión de profundidades ocultas de triunfo sobre la adversidad. Sus dedos bailaron sobre las teclas, extrayendo truenos y susurros del instrumento durante años. El entrenamiento se mostraba en cada movimiento, cada frase perfectamente sincronizada. El piano de cola del restaurante, que había presenciado innumerables interpretaciones, parecía cobrar vida bajo su toque en la puerta de la cocina. El chef Pierre, con lágrimas en los ojos, había olvidado su frustración anterior. La señora Thompson, sentada con las manos entrelazadas, sonreía orgullosa. El otro observaba con asombro, viendo a su colega bajo una luz completamente nueva. La pieza, construida hasta una de sus secciones más desafiantes, un pasaje que había desafiado a pianistas durante generaciones, Lynn la atacó sin miedo. Sus manos fluían sobre las teclas con una gracia imposible. Las notas caían como una cascada, cada una nítida y perfectamente colocada. El señor Brooks se había recostado en su silla. Su rostro era una mezcla de sorpresa y vergüenza. La mujer del vestido rojo lloraba abiertamente, conmovida por la belleza de la interpretación. El hombre tranquilo de gafas había dejado el teléfono y observaba con genuina admiración. Lynn se perdió en la música, tal como lo había hecho innumerables veces antes de que el restaurante desapareciera. El público se desvaneció y solo quedó la pura alegría de la creación. Todo su cuerpo se movía al ritmo,
sintiendo cada nota, cada frase, cada momento de emoción integrado en la pieza. Otros comensales tenían lágrimas en los ojos. Una pareja de ancianos se tomaban de la mano sobre la mesa, meciéndose suavemente al ritmo de la música. Una joven en una cena familiar, sentada paralizada, observaba las manos de Lin con asombro y ojos abiertos. La pieza alcanzó su poderoso clímax. Los dedos de Lin, provocando una tormenta de sonido desde el piano, la música llenó el espacio por completo, transformando el sencillo restaurante en una sala de conciertos. Incluso las lámparas de araña parecían brillar con más intensidad, como si respondieran a las olas de música. A pesar de todo, Lin mantuvo un control perfecto, un aplomo perfecto. Esto no era solo una actuación, era una declaración sobre la dignidad, sobre las profundidades ocultas que existen en cada persona, sobre la insensatez de juzgar a los demás según sus circunstancias actuales. Mientras se acercaba a la sección final, Lin pensó en su madre, en su pequeño apartamento, en los sueños que aún compartían. Vertió todo eso en la música: el amor, la lucha, la esperanza inquebrantable. La nota final brotó clara y verdadera, suspendida en el aire como estrellas, luego silencio por un momento. Nadie se movió, nadie habló, nadie parecía siquiera para respirar. Las últimas notas se desvanecieron dejando una quietud casi eléctrica a su paso y entonces el restaurante estalló. Los aplausos comenzaron con la señora Thompson y se extendieron como un reguero de pólvora. La gente se levantó de sus mesas aplaudiendo y vitoreando. El personal de la cocina estalló en un estruendoso aplauso. El chef Pierre se secó los ojos con el delantal. Alguien gritó: «¡Bravo!», desde el fondo de la sala. Lin se puso de pie e hizo una pequeña y elegante reverencia, del tipo que había hecho cientos de veces antes. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Hizo lo que vino a hacer, no por dinero ni reconocimiento, sino por algo mucho más importante. La ovación en pie seguía creciendo. Los desconocidos se sonreían. Unidos en su asombro, la joven que había observado con tanta atención saltaba, tirando de la manga de su madre y señalando el piano. Y el señor Brooks, sentado con su traje caro en la mesa que había solicitado, completamente olvidado por todos en la sala. Todas las miradas estaban puestas en la camarera que acababa de demostrar que la verdadera clase, el verdadero talento y el verdadero valor no tenían nada que ver con el tamaño de la cartera ni con el precio de la ropa. Lin se alisó el uniforme de camarera y se alisó el pelo. Los aplausos seguían siendo fuertes, pero podía ver mesas que necesitaban ser recogidas y pedidos que tomar. Había trabajo por hacer, pero algo había cambiado en el restaurante, algo fundamental e irreversible, y no se trataba solo de una sorprendente interpretación de piano, se trataba de desafiar las suposiciones sobre la dignidad del trabajo, sobre las innumerables historias que se esconden detrás de cada persona que conocemos. La noche estaba lejos de terminar y Lin lo sabía. Habría más sorpresas por venir, pero por ahora les había recordado a todos en ese comedor una verdad esencial. La belleza, el talento y la gracia pueden aparecer en los lugares más inesperados, si tan solo tuviéramos la sabiduría de mirar más allá de nuestros prejuicios y ver verdaderamente a las personas que nos rodeaban. Mientras los aplausos finalmente comenzaban a apagarse, un elegante caballero mayor se levantó de su mesa cerca de la ventana. Sus ojos brillaban al reconocerlo mientras se dirigía al piano. Varios otros comensales observaban con curiosidad. Había algo en su porte que llamaba la atención. Sabía que reconocía esas manos, dijo cálidamente acercándose a Lin hace 3 años. Carrie Hall, tocaste el concierto de piano de Chovy. Oh, nadie. La ovación de pie duró 15 minutos. Un murmullo recorrió el restaurante. Country Hall. Los susurros comenzaron a extenderse de mesa en mesa como un reguero de pólvora. Los demás camareros dejaron de trabajar, escuchando atentamente. El caballero se giró para dirigirse a la sala. Su voz se escuchaba con claridad. Damas y caballeros, acaban de tener el privilegio de escuchar a una de las pianistas más prometedoras de su generación.
Debería saberlo. Fui el director de orquesta. La Filarmónica de Nueva York. La noche de su debut, más jadeos llenaron la sala en su mesa. El señor Brooks había palidecido por completo. Su elegancia inicial fue reemplazada por una mirada enfermiza de comprensión. El hombre tranquilo con gafas buscaba frenéticamente algo en su teléfono. Sus ojos se agrandaban a cada segundo. «Aquí está», exclamó sosteniendo el teléfono. «Mire esta reseña del New York Times. Una revelación en música clásica. Brillantez técnica solo igualada por profundidad emocional. Una estrella en ascenso cuya luz no se puede atenuar». La mujer del vestido rojo de doctora se inclinó para mirar el teléfono y luego se tapó la boca con la mano. «Hay docenas de artículos», dijo. Su voz se llenó de críticas de desempeño, entrevistas. «Tiene 2 maestrías de Julia». Lynn permaneció en silencio junto al piano, sus manos juntas frente a su uniforme. No había planeado este momento. No quería que sus antecedentes se hicieran públicos. Pero al mirar alrededor del restaurante, vio algo en los rostros de la gente que no era solo sorpresa, era comprensión. El chef Pierre había salido de la cocina todavía limpiándose. Lágrimas en sus ojos. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó en voz baja, con su acento francés cargado de emoción, antes de que Lynn pudiera responder. «La señora Toombs habló desde su mesa porque no lo necesitaba», dijo con firmeza. «El buen trabajo es buen trabajo, ya sea que estés tocando en el Carnegie Hall o sirviendo la cena en un restaurante». El señor mayor asintió con la cabeza. «Pero quizás ahora sea el momento de contar toda la historia», sugirió con suavidad. «A veces compartir nuestra verdad ayuda a los demás a comprender sus propios prejuicios». Lynn respiró hondo y miró a su alrededor, a los rostros de las personas con las que había trabajado durante meses. «Merecen saber que mi madre sufrió un derrame cerebral el año pasado». Comenzó con voz tranquila pero clara. «Necesitaba atención especializada y nuestro seguro no lo cubría todo». «Música», dijo. «Música». Tuvo que esperar. El restaurante volvió a quedar en silencio, pero esta vez con una atención diferente. Incluso el señor Brooks escuchaba. La arrogancia había desaparecido de su postura. «Elegí trabajar aquí porque me encanta ser parte de la creación de hermosas experiencias para las personas». Lynn continuó. «Cada plato perfectamente servido, cada café en el momento justo, cada sonrisa, todo es parte de la misma dedicación. Dedicarse a la música no es tarea inferior a nadie si se hace con orgullo y esmero». Una joven camarera que había empezado la semana pasada lloraba en silencio. El anfitrión Tony permanecía erguido en su podio, con la cabeza bien alta. En la sala, los comensales miraban a sus comensales con nuevos ojos. No solo veían a las personas que les traían la comida, sino a individuos con sus propias historias, sus propios sueños, sus propias muertes increíbles. El señor mayor sonrió cálidamente y ahora, gracias al desafío bastante desafortunado de alguien, todos aquí saben lo que aprendo. Hace años, la grandeza no depende de títulos ni cuentas bancarias. Se arraiga en el corazón y se demuestra en cómo tratamos a los demás». El señor Brooks se removió incómodo en su asiento. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Su anterior bravuconería se había evaporado por completo. Uno de sus compañeros, el hombre tranquilo de gafas, ya estaba sacando su tarjeta de presentación. «Soy miembro de la junta directiva de la Fundación City Darts», dijo, poniéndose de pie y caminando hacia Lynn. «Hemos estado buscando a alguien que dirija nuestro nuevo programa comunitario de música. Implicaría enseñar a niños desfavorecidos, organizar conciertos, realmente marcar la diferencia». Hizo una pausa, con aspecto avergonzado de formar parte de la fiesta del señor Brooks. El salario sería sustancial y el horario lo suficientemente flexible como para cuidar de su madre. Otros comensales también buscaban sus tarjetas de presentación.
Una mujer con un vestido azul dijo que trabajaba para una fundación de atención médica que podría ayudar con los gastos médicos. Otro hombre mencionó una conexión con un centro de fisioterapia conocido por sus tratamientos innovadores. Lynn se quedó allí abrumada por la repentina oleada de apoyo y oportunidades en las que pensaba. Su madre, sobre sus sueños de abrir una escuela de música, sobre todos los giros que la vida había dado para traerla a este momento. El restaurante se había transformado en algo más que un simple comedor. Se había convertido en un lugar de revelación, de conexión, de barreras que se derrumbaban entre personas que de otro modo tal vez nunca se habrían visto realmente. Y durante todo aquello, el piano de cola permanecía silencioso pero orgulloso, como si supiera que había contribuido a cambiar no solo una noche, sino posiblemente muchas vidas. La noche estaba lejos de terminar y el mañana traería nuevos desafíos. Pero algo fundamental había cambiado en esa habitación, algo que ningún dinero podía comprar ni ningún estatus social podía dictar. El resto de la velada en El Petit Bistro fluyó como una sinfonía perfectamente orquestada. Lynn volvió a sus tareas sirviendo mesas con la misma gracia que había mostrado al piano, pero ahora cada interacción era diferente. Dean la miraba a todos los camareros con un nuevo respeto, una nueva comprensión. La mesa del señor Brooks se había quedado en silencio. Esa arrogancia anterior fue reemplazada por un silencio reflexivo. Cuando llegó la hora de la cuenta, Lynn se acercó con su habitual actitud profesional. Colocó la mesa. Dejó la carpeta de cuero suavemente sobre la mesa y se giró para irse. «Espere», gritó el señor Brooks. Su voz era diferente, ahora más suave, casi humilde. Se puso de pie, sacó su billetera, los 115,000 pesos que se los ganó con creces. Lynn se giró. Su postura, recta y digna, se la quedó. Dijo en voz baja: «En cambio, espero que considere donarlo a los restaurantes y al Fondo de Educación para Empleados. Muchos del personal aquí están trabajando para pagar la escuela». El hombre tranquilo con gafas ya estaba firmando un cheque por el doble de esa cantidad, marcándolo específicamente para el Fondo de Educación. La mujer del vestido rojo agregó su propia contribución. En el restaurante, otros comensales hacían lo mismo, inspirados por el momento, mientras la noche se acercaba. El teléfono de Lynn vibró. Con un mensaje de texto de su madre: «¿Cómo estuvo tu sudor nocturno?». Sonrió sabiendo que tenía tanto que contarle. El miembro de la Junta de la Fundación de Artes de la ciudad le había dado su tarjeta prometiendo programar una reunión para hablar sobre el puesto del programa de música comunitaria. El representante de la Fundación de Salud ya había hecho algunas llamadas para encontrar un especialista pionero en nuevas técnicas de recuperación de accidentes cerebrovasculares. Ella había insistido en pagar una consulta para la madre de Lynn, que decía música. «Ayudé a mi hija en momentos difíciles. Es mi turno de retribuir». El chef Pierre salió de la cocina con un postre especial que creó al instante. Una delicada escultura de chocolate con forma de piano y notas musicales dibujadas en pan de oro para tu madre. Dijo con una cálida sonrisa: «Debes traerla pronto. Mi esposa es fisioterapeuta jubilada. Quizás ella pueda ayudar». El personal del restaurante se reunió para su reunión habitual de fin de turno, pero esta noche fue diferente. El gerente anunció que el señor Lee, su pianista habitual, había llamado de nuevo para avisar que se jubilaba y quería recomendar a Lynn como su reemplazo si le interesaba tocar una noche a la semana mientras buscaba otras oportunidades. Tony, el joven presentador, compartió que le daba vergüenza decírselo a nadie. Estaba estudiando teoría musical en la universidad, pero ahora, mirando a Lynn con admiración, dijo: «Me enorgullece decirlo. Tal vez podrías darme algunos consejos en algún momento». La señora Toombs se quedó hasta el cierre ayudando a difundir la historia de Lynn entre su extensa red de mecenas artísticos. Para cuando se fue, ya se estaban formando planes para un concierto benéfico para ayudar. Establecer un fondo de becas para aspirantes a músicos de entornos desfavorecidos. Mientras Lynn limpiaba su última mesa de la noche,
encontró una nota debajo de un plato. Era de la joven que había observado su actuación con tanta atención. Querida pianista, tomé una lección de piano, pero quise dejarla porque fue difícil después de verte esta noche. Voy a seguir intentándolo. Gracias. 6 meses. Más tarde, el restaurante se transformó en una pequeña placa que ahora cuelga cerca del piano y cuenta la historia de esa noche memorable. El fondo para la educación de los empleados había crecido lo suficiente como para ayudar a varios miembros del personal a alcanzar sus sueños. Lynn dividía su tiempo entre dar clases en el programa de música comunitario, realizar conciertos ocasionales y tocar una noche a la semana en la Petite Bistro. La salud de su madre había mejorado significativamente con los nuevos tratamientos. A menudo se sentaba en su mesa especial cerca del piano, radiante de orgullo, mientras veía a su hija tocar. La fisioterapia estaba dando sus frutos. Ahora podía caminar con mínima ayuda y su habla había regresado casi por completo. La escuela de música con la que Lynn había soñado se estaba haciendo realidad con el apoyo de lugares inesperados. Antiguos comensales de esa fatídica noche se habían convertido en donantes y miembros de la junta. Incluso el señor Brooks había cambiado. Ahora financiaba varias becas completas, aunque insistió en permanecer anónimo el día de la inauguración de la escuela de música. Lynn vio muchas caras conocidas. El personal del restaurante acudió con toda su fuerza. Pierre trajo un espectacular pastel decorado con notas musicales. La señora Thompson trajo a un grupo de posibles donantes. La joven que dejó la nota. Estaba allí con su familia, ansiosa por inscribirse en las clases. Pero quizás el momento más conmovedor fue cuando la madre de Lynn cortó la cinta para inaugurar oficialmente la escuela. Sus manos se mantenían firmes al sostener las tijeras y su voz era clara al pronunciar las palabras que habían elegido juntas. Bienvenidos a un lugar donde la música de todos importa. El primer piano de la escuela fue el mismo de Leati Pistro, donado por el dueño del restaurante, quien había comprado uno nuevo para el comedor. Se alzaba orgulloso en el aula principal de enseñanza. Sus teclas aún guardaban los recuerdos de esa noche transformadora. Mientras Lynn se preparaba para dar su primera clase, pensó en cómo los momentos más emocionantes de la vida a veces conducen a las mayores bendiciones. Miró los rostros entusiasmados de sus alumnos, niños que de otro modo tal vez nunca habrían tenido la oportunidad de aprender música, y supo que cada paso de su camino la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. El restaurante aún conservaba una magia especial, especialmente en las noches en que Lynn tocaba. Los camareros trabajaban con orgullo, sabiendo que sus propios sueños eran válidos y dignos. Los comensales aprendieron a mirar más allá de las apariencias para tratar a todos con respeto, y a veces, escuchaba con atención y aún se podían oír ecos de aquella primera actuación sorprendente, notas de coraje, dignidad y el poder transformador de ser fiel a uno mismo.